Vamos ahora con quizá la parte más importante del programa, que es la pestaña de resultados. En esta pestaña veremos tanto los resultados generales como los resultados mensuales y cuáles van a ser la influencia de cada medida en el consumo general. De esta manera nos permitirá interpretar cómo se está comportando nuestro proyecto en cada caso y de esta manera podemos llegar a la mejor solución posible. En este caso vemos que tenemos primero dos bloques grandes de resultados. Son los resultados de agua y de energía y CO2. Los resultados de agua se refiere tanto en volumen como en coste, ya que como recordamos habíamos introducido las tarifas de consumo doméstico, antes de las medidas, después de las medidas y el ahorro y el porcentaje. Como veremos, en este caso, los ahorros rondan los 20.000, casi 21.000 metros cúbicos y un ahorro de 50.000 euros. Como vemos aquí arriba, el periodo de simulación es de 9 años. El periodo de simulación será igual de largo que la longitud del archivo meteorológico que nosotros hayamos incluido. Si nosotros metemos un archivo meteorológico de 15 años, por ejemplo, pues la simulación sería de 15 años y este valor en concreto pues sería el total a lo largo de 15 años. Lo ideal sería meter archivos meteorológicos que sean suficientemente largos para que recojan años de todo tipo, años un poco más húmedos, años un poco más secos, pero sin necesidad de coger grandes cantidades de datos. Lo ideal sería hacer un pequeño análisis estadístico para comprobar que los datos en concreto, los datos meteorológicos de esos años, se comportan de manera parecida a toda la serie de datos históricas. Pero eso lo veremos un poquito más en profundidad cuando veamos el archivo de meteorología. Entonces tenemos la parte de agua, tanto en volumen como en coste, antes de medidas, después de medidas y el ahorro y el porcentaje. Como veremos, el porcentaje siempre suele ser ligeramente mayor en euros, ya que lo que hacemos normalmente es quitar consumo de los bloques más altos. Como las tarifas normalmente van por bloques, cuanto más consumamos, los bloques más altos serán más caros. Si reducimos agua de esos bloques más caros, estaremos reduciendo el agua que nos tarifican con un precio mayor. Luego tenemos la energía y CO2, que como vemos se ha hecho un balance energético de lo que nosotros consumimos como con lo que dejamos de consumir por el ciclo integral del agua. En este caso vemos que este es el consumo total en kilovatios hora, 593, pero en coste energético, al precio de la energía, son 78 euros en 9 años. Es decir, el consumo eléctrico que van a tener esas bombas va a ser nimio. Y el ahorro de electricidad en kilogramos de CO2, esto se refiere al ahorro de CO2 solo asociado a la electricidad que se deja de gastar en el ciclo integral del agua, ¿vale? Solo la parte de electricidad, que muchas veces es un dato que se puede conocer un poco mejor. Si a todas esas emisiones por el gasto eléctrico también le sumamos las emisiones propias de la construcción de los sistemas de transporte, de tratamiento, las labores de mantenimiento, las oficinas tienen unas emisiones de CO2, un gasto eléctrico, los operarios tienen que desplazarse, eso tiene unas emisiones. Si nosotros tenemos los datos concretos de nuestra empresa de distribución que tiene en cuenta no solo los gastos eléctricos sino el resto de los gastos, podemos hacer un balance de CO2 un poco más pormenorizado. En este caso estaría esta edificación solo por ahorrar esa cantidad de agua, ahorrando 16.597 kilogramos de CO2, 16 toneladas. Y luego tenemos la parte de las gráficas. En este caso tenemos 5 tipos de gráfica en principio, aunque veremos ahora pues son 7. La primera, el consumo mensual en volumen. Como podemos ver, este sería el consumo en rojo, el consumo antes de las medidas, y luego lo que aparece como en morado sería el consumo después de las medidas. Luego tenemos el consumo mensual en euros, que prácticamente es muy parecido, pero si nos fijamos los picos son un poco más altos porque en verano, cuando se consume más agua, se llega más rápidamente a los bloques más caros, por lo tanto las diferencias son un poquito mayores en invierno que en verano. Luego tenemos
el nivel de depósitos pluviales. En este caso vemos cómo el depósito se llena y se vacía varias veces. Vemos que pocas veces ha llegado a llenarse. Realmente, bueno, específicamente vemos que parece que nunca ha llegado a llenarse a los 25.000 litros, pero esto realmente no es así, porque el balance que se hace es un balance diario. Entonces, en este caso seguramente, si nosotros, por ejemplo, hacemos un zoom a esta parte, a estos días, lo que seguramente aquí ha pasado es que se ha llenado el depósito de pluviales, ha habido una lluvia, se ha llenado, pero al final del día se ha hecho un balance de lo que se llena y de lo que se vacía. Entonces, como ha habido un consumo de agua de pluviales provenientes pues, de uno de los consumos que nosotros le hemos dado, pues al final del día parece como que el depósito no está completamente lleno. Pero realmente simplemente se debe a eso. En este caso, como vemos, la parte que se llene y se vacíe mucho el depósito para nosotros es bueno, porque significa que se ha optimizado un poquito más su consumo. De todas maneras, vemos que pocas veces se superan los 20.000 litros. Esto nos hace pensar que quizá a lo mejor el depósito puede que sea demasiado grande o a lo mejor la superficie recogida es demasiado pequeña. Eso lo veremos en la parte del módulo de pluviales. Luego tenemos el ahorro de medidas por volumen. Por ejemplo, en este caso vemos que cuando existen muchas medidas que tienen un pequeño porcentaje de ahorro, se puede ver de esta manera un poco apelotonado. Si utilizamos este deslizador, lo vemos un poquito mejor. Si nos fijamos, por ejemplo, en lluvia y otros o en pluviales y riego, vemos que tienen un 0% de ahorro de agua. Esto ya nos quiere decir ciertas cosas. Por ejemplo, pluviales para riego. En este caso, ¿por qué un 0%? Vamos a interpretar un poco esta gráfica. Si nos vamos a datos 2, vemos que las pluviales se han utilizado para limpieza interior, para otros consumos, por ejemplo, y también para riego. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros llegamos a verano, que es cuando nosotros necesitamos riego, si nos vamos a nuestro depósito de pluviales, vemos aquí empieza, donde pone 5 o 6, ahí empieza el año, es decir, que el verano está aquí en medio. Como vemos, el depósito de pluviales está vacío, por lo tanto, realmente no hay agua en el depósito de pluviales para llegar al riego. Entonces, en este caso sería un poco absurdo utilizar agua de lluvia para riego. Pues eso ya es una conclusión de la que nosotros tenemos. Entonces, sabemos que esta medida en principio no tendría sentido. Luego, si nos vamos otra vez a las medidas por volumen, vemos que, por ejemplo, lluvias para otros también es un 0%. Eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir eliminando las medidas que no tengan ningún efecto y vamos a quedarnos con las medidas que tengan más efecto. Por ejemplo, la lluvia para la piscina, otro caso muy parecido. La piscina, como vimos, tenía una cubierta, es decir, solo va a haber evaporación en verano. En verano el depósito de pluviales está vacío, por lo tanto, nunca vamos a poder rellenar la piscina con agua de lluvia. Por lo tanto, esa medida realmente no tiene ninguna repercusión. Si en vez de darle al ahorro en un diagrama de Tartar, señalamos aquí y pasamos a diagrama de barras, podemos ver de otra manera el ahorro total producido por cada uno de nuestras medidas. Como vemos aquí, una medida, la que más ahorro tiene, es el consumo doméstico. El consumo doméstico se refiere a todas las medidas de este grupo, excepto el riego optimizado. Esto se utiliza en conjunto, ¿vale? No se separa para evitar que en este tipo de medidas el número de medidas sea muy largo y sea muy engorroso de discernir. Entonces, lo que tenemos es que el consumo doméstico agrupa a todas esas medidas. Por ejemplo, grises para el váter, como vemos, es una de las medidas que
ahorro produce. La cubierta de la piscina, siendo muy barata, pues estamos hablando de que te puede estar ahorrando pues a lo mejor unos 800 metros cúbicos, es decir, es bastante, etcétera, etcétera. De esta manera nosotros, el siguiente paso, lo que sería es irnos a nuestras medidas y cambiar un poco las medidas, quitar las que no tienen un gran impacto, probar con otras medidas, a ver si medidas que no creíamos que tenían mucho impacto, poco impacto, pues a lo mejor tienen más impacto, etcétera. En este caso, el ahorro por medida en volumen y el ahorro por medida en euros es muy parecido, prácticamente igual, lo único que en vez de en volumen va a ser en euros. De esta manera vamos a ir jugando y vamos a ver, por ejemplo, otra simulación. Luego vamos a hacerle caso a nuestros resultados y vamos a quitar para el agua de lluvia para riego y para relleno de la piscina. Y por ejemplo vamos a utilizar grises no solo para el váter, sino los grises para el riego. Lo bueno que tiene utilizar grises para el riego, por ejemplo, es que en verano nosotros vamos a seguir produciendo grises y el consumo de váter es menor que la producción de grises que nosotros tenemos. Entonces vamos a poder aprovechar durante todo el verano esa agua grises para el riego. Por contrapartida, el agua grises pues necesita un sistema de tratamiento que puede ser en principio un poquito más costoso de adquirir y puede requerir un pequeño mantenimiento. Y por ejemplo vamos a utilizar, imaginemos que vamos a utilizar la lluvia para el váter, ¿vale? Vamos a ver qué pasaría. Deberíamos darle otra vez a calcular, esperamos la simulación. Como vemos que tarda bastante poco, podemos hacer bastantes simulaciones rápidamente y ver cómo influye cada medida en el ahorro total. Ya lo tenemos. Nos vamos, por ejemplo, a las medidas, al consumo de las medidas y vemos, por ejemplo, pues que para lluvia y otros que no la hemos quitado es un 0%, por lo tanto podríamos haberlo quitado. Luego que las pluviales para el váter tienen un 0%. ¿Por qué pasa esto? Por ejemplo, nosotros tenemos agua grises para el váter. Todas las aguas grises son suficientes para alimentar al váter. Si el agua gris alimentan ya al váter, las aguas de lluvia no tienen a qué alimentar, por lo tanto esa medida no sirve. El modelo lo que hace es siempre utilizar primero, si existen aguas grises y aguas de lluvia, las aguas grises, ya que las aguas grises tienen la peculiaridad de que no se pueden almacenar por largos periodos de tiempo. Largos periodos nos aconsejan más de 1 o 2 días almacenarlas, porque pueden tener ciertos restos de bacterias que con el paso del tiempo pueden proliferar. Entonces no se recomienda. Por lo tanto, siempre que tengamos agua grises vamos a intentar utilizarla en el momento, porque si no la utilizamos la perdemos. No podemos almacenarla y esperar a 2 meses después, por ejemplo, a tener toda esa agua para utilizarla. Entonces en este caso no tendría sentido poner lluvia para el váter. Y luego, por ejemplo, también tenemos un pequeño inconveniente, por ejemplo, que cuando los consumos, hay ciertos consumos que producen mucho ahorro, los otros consumos que realmente están produciendo ahorro parecen muy pequeños. En este caso, por ejemplo, grises para el váter es un ahorro muy grande, pero por ejemplo el riego optimizado parece que prácticamente no tiene ninguna incidencia, cuando sí la tiene. En porcentaje comparado con los otros no, pero si por ejemplo lo vemos en el diagrama de barra, pues vemos que sí, que estamos hablando a lo mejor de 800, bueno, si posamos nuestro cursor sobre cualquiera de las barras, vemos que aquí abajo a la derecha nos aparece, por ejemplo en este caso, I igual a 567. Se refiere a que el ahorro ese durante 9 años, solo por la cubierta de la piscina, son 567 metros cúbicos. El riego optimizado en este caso, que simplemente pues diseñar una red bien diseñada, son 253 metros cúbicos de ahorro. Y así con todo.
Cuando vemos estos por ejemplo no tienen nada, no tienen 0. De esta manera podemos ir jugando, viendo las gráficas y viendo cuáles son las mejores medidas, cuáles no, hasta que al final podamos diseñar la medida correcta. De todas maneras, lo que vamos a ver a continuación va a ser la pestaña del módulo de pluviales, que nos permitirá, en vez de utilizar una superficie de recogida, por ejemplo, como vimos aquí, de 300 metros cuadrados y un tamaño de depósito de 25 mililitros que nosotros supusimos de principio, vamos a ver cuál sería la combinación ideal para nuestro proyecto para conseguir el mayor ahorro posible.